refrescante al espíritu es estar con ustedes una mañana más para buscar el rostro de nuestro Dios y tener nuestro tiempo de esperanza. Como ven, estoy en otro contexto, ando en nuestra casa en North Carolina de algunos días de vacaciones, así que eso no implica que vayamos a tener o no vayamos a tener nuestra reflexión de cada mañana. Así que aquí estamos como cada mañana para tener nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de reflexión. Así que invitamos a Alma que nos salude como todas las mañanas para que luego también nos lleve ante la presencia poderosa de nuestro Dios. Alma, Dios te cuide, nena. Dios me los bendiga a todos, que el Señor Todopoderoso esté con cada uno de ustedes en esta semana, en esta mañana. Bueno, y semana también, ¿no? Así que nosotros estamos muy felices de estar acá, así que le damos gracias a Dios por esa oportunidad que nos dio. Okay. Oremos. Eterno y Padre Celestial, te damos gracias, Jesús, por un nuevo día. Gracias, Señor, porque gracias, nos has buen acompañado Dios. En todo momento. Sí, mi Jesús. Y porque podemos, Señor, seguir hacia adelante confiado de que tú nos coges de la mano. En todo momento, Señor. Dios. Gracias por tu guianza eterna. Así te pido por cada una de las personas que nos escuchan y nos han de escuchar para que puedan escuchar palabra tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gente, mire, como siempre les he comentado, Dios le ama a usted poderosamente. Tan poderosamente que entregó a su Hijo en la cruz del Calvario para salvación de nuestras vidas. Así que yo le invito a celebrar ese inmenso amor de Dios en su vida, en la vida de cada uno de nosotros. Y como todas las mañanas, nosotros pedirle al dueño de la vida que siempre nos bendiga de forma muy especial. Hoy concluyo el tema de Creciendo en Gracia. Fueron 3 reflexiones, hoy es la número 3, que les invitaba a crecer en gracia y a crecer en conocimiento. Y para ello tomamos como base el segundo libro de Pedro, Epístola de Pedro, en el capítulo 3, los versos 17 y 18, para hacer esta reflexión en ustedes. Quiero añadirle el verso 14, porque me parece que está lleno de esperanza. Dice el verso 14 del capítulo 3. Por lo cual, queridos amigos, mientras esperan que estas cosas ocurran, hagan todo lo posible para que se vea que ustedes llevan una vida pacífica, que es pura e intachable a los ojos de Dios. Una vida pura, una vida pacífica, que es intachable a los ojos de Dios. Y el verso 18 que leímos ayer también, en cambio, crezcan en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y que para Él sea toda la gloria y toda la honra. Amén. Esta mañana quiero hablar un poco sobre el superlativo de crecer en gracia. Como les dije, concluimos el tema de hoy y yo espero que haya sido de edificación y lo hayan disfrutado como yo lo disfruté escribiéndolo para ustedes. Hemos afirmado en estas 2 mañanas que crecer es una palabra, un mandato, una palabra de mandato, una palabra de continuidad. Crezcan en la gracia y crezcan en el conocimiento. Y vimos también ayer los riesgos de ser arrastrado por falsas doctrinas y de caer y estar a la deriva por esas falsas doctrinas que pueden venir a nuestras vidas. Así que tenemos que tener cuenta de no ir a la deriva. Es por ello que las palabras del apóstol Pedro no solo son pertinentes a nuestras vidas, sino que son necesarias en este tiempo. Además, vivimos el peligro de dejar enfriar el corazón, y fue una de las cosas que mencionamos también en estas reflexiones. Así que hoy les invito a mirar el superlativo de crecer en gracia. Y quiero comenzar esta meditación afirmando, y quiero que usted me dé mucha atención, afirmando
que la meta de Dios para nuestras vidas es que crezcamos en gracia y en conocimiento. Esa es la meta de nuestro Dios, que crezcamos en gracia y en conocimiento. Ahora, crecer en gracia, para que usted vaya apuntando por ahí, crecer en gracia es desarrollarse en ella, ampliar esa gracia en nuestras vidas y expandirla totalmente en nuestro ser. Por medio de la gracia podemos afirmar el perdón de nuestros pecados y el amor de Dios para con nuestra vida. Pero esto conlleva varios significativos superlativos. Esto tiene una injundia que es la que yo quisiera compartir con ustedes en esta mañana. Primero, crecer en gracia es crecer en respuesta a ser semejante como Jesús. Y Jesús nos enseña un principio de los 2 kilómetros. En algún momento escribí yo una meditación sobre ese tema, el principio de los 2 kilómetros. Y lo encontramos allá en Mateo 5:41. Y es el famoso ir 1 milla y seguir la segunda milla. Y me gusta ese principio de los 2 kilómetros, apúntelo ahí, porque el primer kilómetro es el kilómetro de la ley, ¿verdad? El kilómetro de las normas, de las exigencias. Y la segunda milla o el segundo kilómetro es el de la gracia. Comenzamos con el kilómetro de la ley, pero seguimos con el kilómetro de la gracia. Y es importante que nos tratemos los unos a los otros en este espíritu que es en verdad respuesta semejante a la que el Señor Jesús nos ha dado a cada uno de nosotros. Entonces, crecer en semejanza a Jesucristo. El principio de los 2 kilómetros. Comenzamos con el kilómetro de la ley y terminamos con el kilómetro de la gracia. Lo segundo que creo que es importante en este significado superlativo, crecer en gracia es crecer en el carácter. Hablamos de la semejanza. Pues hoy este principio es crecer en el carácter semejante a Cristo. El verso 18 que hemos leído significa realmente semejantes a Cristo. Debemos crecer para ser como Él en cualidades espirituales. Si usted va al libro de Romanos, capítulo 8, verso 29, va a encontrar algo parecido. Entonces, lo segundo es crecer en el carácter semejante a Jesucristo. El tercer significado superlativo es crecer en gracia, en hablar en semejanza a la de Cristo. En Colosenses, en el capítulo 4, en el verso 6, afirma que nuestras conversaciones sean siempre amenas y de buen gusto. Implica vivir de forma que hagamos posible que la gracia de Dios penetre en todos nosotros. Si nosotros tenemos la gracia de Dios en nuestras vidas, si la gracia de Dios es una realidad en nuestras vidas, entonces, como dice el autor de Colosenses, capítulo 4, verso 6, que nuestra conversación sean siempre amenas y de buen gusto. Eso quiere decir que no entremos en los chismes, que no entremos a hablar de los demás, que no hablemos cosas soeces, que nuestras conversaciones y nuestro compartir sea uno que demuestre que la gracia de nuestro Señor Jesús ha penetrado en todos nosotros y que nosotros damos testimonio de esa gracia en medio de nuestras vidas. A mí me gusta mucho porque me parece que eso es un gran problema en este tiempo. Crecer en gracia es hablar en semejanza a la de Cristo. La cuarta o el cuarto significado superlativo es crecer en gracia, crecer en confianza a Cristo Jesús. Es una invitación a confiar. Como el Señor confió en el Padre, es una invitación que nos hace a confiar en nuestro Señor Jesús, a depender de Él. No importa cuál complicada sea la situación, no importa por lo que estemos pasando, se nos invita a confiar plenamente en el Señor.
Entonces, la quinta o el quinto significado de crecer en gracia es en el servicio. Y me gusta este crecer en gracia, porque la gracia de la vida de Jesús fue que se dio por los demás, sirvió, no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida por muchos. Entonces, este significado superlativo de crecer en gracia es crecer en servicio semejante a Jesucristo. Es una gran invitación que tenemos todos nosotros y todas nosotras de también afirmar la oportunidad que tenemos de que Él nos llame para nosotros servir a los demás con nuestros dones y con nuestros talentos, y que nosotros podamos experimentar esa fuerza de nuestro Dios a través del servicio de nuestra gente. Entonces, gente, servir en gracia no siempre es fácil y no siempre nos dan los resultados que queremos en términos de gratitud hacia los que servimos, pero es siempre valioso. Servir en gracia no siempre es fácil, pero servir en gracia siempre es valioso. Entonces, no importa que la gente te agradezca o no te agradezca, lo importante es servir en gracia. Lo importante es que tú crezcas en la gracia semejante al servicio de Jesucristo, como lo hizo Él, como lo hizo el Señor. Entonces, el último significado superlativo de crecer en gracia es dar testimonio. Ese también me agrada. Me agrada el de hablar según Jesús, me agrada el servir según Jesús, y aquí me agrada dar testimonio como lo dio Jesús. Aquí lo importante es crecer en gracia, que nos dé la fuerza para nosotros en todo momento dar testimonio de que quien vive en nosotros es Cristo Jesús, y que nosotros tenemos que dar testimonio en todo tiempo, y no solamente con nuestras palabras, o con cargar una Biblia, o con decir que somos cristianos, sino que todas nuestras acciones, sean pequeñas o grandes, den testimonio de que nosotros vivimos en Cristo Jesús, y que nosotros crecemos en esa gracia de dar testimonio. Creo que algo que adolece este tiempo es específicamente eso. Estamos dando muy poco testimonio de que Cristo vive en nosotros. Estamos dando muy poco testimonio de la gracia de Dios en nuestras vidas. Y creo que es importante que nosotros comencemos a dar un buen testimonio, tanto dentro como fuera de nuestros hogares, en nuestras comunidades, de que el que vive en nosotros es Cristo Jesús, y que nos llama a dar testimonio de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, de cómo Él se va a manejar en nuestras vidas, y cómo en nuestras vidas ha habido una cantidad de milagros extraordinarios que solo han venido de parte de nuestro Dios. Y la gente necesita, óigame, la gente necesita escuchar ese testimonio para creer. La gente va a creer, pero va a creer por el oír la palabra, por el oír lo que el Señor ha hecho en su vida. No nos podemos quedar callados, no podemos ser tan individualistas. El crecer en gracia no puede ser individualista. El crecer en gracia, que es una experiencia personal, nos invita a vivirlos abiertos a los demás para dar testimonio de todo lo que Dios obra en mi vida y cómo Dios ha sido bueno en medio de nosotros. Entonces, esta mañana hermosa del Señor, queremos afirmar esa gracia en nosotros, y ese mandato activo, presente: crezcan en gracia y en conocimiento. Si algo nos está pidiendo este tiempo, gente de Dios, es que nosotros crezcamos en gracia y en conocimiento, que tengamos estos significados superlativos de lo que significa servir en gracia: confiar en el Señor, ser semejante al Señor, servir como el Señor, hablar como el Señor, dar testimonio como el Señor. Entonces, esa gracia se tiene que dar en nosotros. No solamente es que ya nos borró los pecados y se acabaron. No es que no lo merecíamos y ahora nos los regaló. No, es que la gracia tiene una consecuencia. La gracia tiene una exigencia, y es que nosotros vivamos semejante a Jesucristo, y que podamos confiar y que podamos dar testimonio de lo hermoso que ha sido el Señor en medio de nuestras vidas. Este tiempo, óigame bien, nos está exigiendo que demos testimonio de que Cristo vive en nuestras vidas, y que necesitamos abrir nuestra boca
para contarles a otros y a otras las grandes maravillas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Amén. Bueno, ahí dejo hoy la meditación. Han sido 3 reflexiones sobre creciendo en gracia y en conocimiento. Yo espero que haya sido de bendición a su vida. Ya veremos con qué venimos mañana para comenzar otras reflexiones con cada uno de ustedes. Así que tengan, Fernando Cruz, una palabra de bendición para tu vida. ¿Okay? Recuerden, crecer en gracia. Esos significados superlativos que les he compartido en esta mañana para que los comparta con otros y con otras, ¿no? Crecer en semejanza a Jesucristo. Les di. Pues claro, esa meter enamorado, ¿no? El principio de los 2 kilómetros, ¿no? El crecer en carácter, hablar como Cristo, en la confianza, en el servicio y en el testimonio. Si eso se da en nuestras vidas, ciertamente Dios obrará de forma especial en cada uno de ustedes, ¿ok? Bueno, al compartir la reflexión, póngala en su página, póngala en las páginas sociales de ustedes para que pueda llegar a otras personas. Usted no sabe la cantidad de testimonios que yo he recibido de estas reflexiones a lo largo y a lo ancho de la isla, Santo Domingo, República Dominicana, Haití, Estados Unidos, Argentina. Así que ha sido de mucha bendición tener este espacio todos los días a las 8 de la mañana para compartir nuestro tiempo de esperanza. Ya lo hemos hecho ¿por cuánto? Por 4 años. Así que seguiremos en esta faena. Vamos a pedirle a Alma que entonces nos comparta los motivos de oración para orar por ellos. Pero recuerde, crecer en gracia y en conocimiento.